días, compañeros de los medios de comunicación. Gracias, senadores, por acompañarme. Crear un entorno económico estable es un bien público y es una obligación del Estado mexicano. Como sabemos, el nuevo gobierno está integrando el paquete económico 2019 en un contexto internacional en que destacan un menor dinamismo de la economía mundial, los efectos de la reforma fiscal en los Estados Unidos y la normalización de su política monetaria. Con responsabilidad, varios de nosotros, los panistas, en México advertimos una menor expectativa de crecimiento, una tendencia alcista importante en el tipo de cambio, una mayor tasa de interés para los tenedores de valores gubernamentales, quizá alguna modificación también en la variable de riesgo país, lo que se verá una vez que se conozcan los alcances del propio paquete económico y la estrategia para inversión que el gobierno está previendo para Pemex. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional considera perentorio impulsar un manejo responsable de la política fiscal para enfrentar los riesgos latentes en el entorno nacional e internacional, así como los que ha planteado la nueva administración de contar con finanzas públicas sanas y de hacer un uso responsable de endeudamiento público. Por eso, hoy estamos proponiendo exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda para que analice la inclusión en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2019 diversas medidas como las siguientes: analizar los regímenes fiscales, conocidos como gastos fiscales, que representan hoy 3.5% del Producto Interno Bruto para este año, para replantear o modificar su vigencia. Considerar un programa de repatriación de capitales que permita incentivar la economía del país de forma anónima a una tasa del 8%, cuando los ingresos e inversiones que retornen permanezcan por un plazo no menor a 2 años en México, así como posibilitar la deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo con una tasa de descuento menor a la TIE del Banco de México para facilitar la inserción de proveedores a cadenas productivas, mejorando su competitividad prácticamente de los contribuyentes que tienen ingresos menores a 105 millones de pesos al año. Estamos planteando también considerar un esquema de condonación de créditos fiscales que se ajuste a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Esto es, que excluya a quienes se hayan beneficiado en el pasado de este tipo de programas y que efectivamente se acrediten los importes a condonar y que, por supuesto, el SAT haga pública la información de los contribuyentes beneficiados y de los montos de condonaciones autorizadas, entre otros datos, y que por fin haya también un estímulo fiscal para los miles de contribuyentes cautivos que sí pagan sus impuestos, que sí van al corriente. Proponemos también la condonación de una cantidad equivalente al 10% de los impuestos pagados en el ejercicio fiscal anterior para personas físicas y de un 3% para las personas morales, exhibiendo para ello el sentido positivo de la opinión del cumplimiento de sus obligaciones que emite el SAT. Y bueno, desde luego, es muy pertinente que se informe sobre el monto de los recursos no devengados, es decir, de los subejercicios al cierre y que son devueltos a la TESOFE, que se elabore asimismo un diagnóstico integral de la situación de las haciendas públicas estatales y municipales y que se hagan propuestas para su fortalecimiento, que se informe sobre el costo total de la deuda pública, pero con una peculiaridad, que se desglose por su origen, por su fuente de financiamiento y por su destino, porque muchas veces, históricamente, se marca en la Ley de Ingresos un monto global, pero no sabemos qué parte de ese monto corresponde a deuda, a capital, y qué parte corresponde a intereses, así como que se especifiquen las características financieras de las operaciones que se realizarán.
que se elabore un reporte de los ingresos obtenidos por concepto de aprovechamientos, que lo mismo históricamente los aprovechamientos han sido subestimados, siempre se plasma una cifra inferior a la que realmente la Secretaría de Hacienda sabe que se va a obtener. Pues pretendemos que hoy se dé detalle, desglose de todos estos ingresos por aprovechamientos, porque consideramos en el PAN que estas medidas abonarán al equilibrio de las finanzas públicas responsables, a la restauración real de la confianza y a la legitimidad del pago de los impuestos de la ciudadanía y en su conjunto a una conducción responsable de la política fiscal. Y pues estamos a la orden para cualquier duda que surja. Sí, senadora, les pregunta Carlos Villarroel de la agencia Notimex. Gracias, senadores, senadoras. Senador Minerva Hernández, le pregunto, pues se ve que es una batería bien estudiada de todo lo que es posible atender. Dos preguntas. Una, ¿esto de alguna manera lo han platicado con otros grupos parlamentarios? Y dos, pues veo muchas deducciones que ustedes plantean. Sin embargo, pues las necesidades del país evidentemente cada vez son más grandes. Y la pregunta es, ¿cómo cuadran deducciones con la necesidad de más recursos? Sí, con mucho gusto. Por eso el primer punto que estamos planteando es el análisis de los gastos fiscales. Hay una serie de regímenes diversos que le cuestan a este país en su conjunto 865,215 millones de pesos, que son el 3.5% del PIB. Es decir, hay una gama amplia y hay gastos fiscales que tienen 40 años de antigüedad, que seguramente están ya desfasados, pero que siguen siendo considerados pues en la ley de ingresos. Por eso hay que hacer un análisis completo y en contraparte podemos otorgar otros incentivos como los que estamos planteando, la repatriación que le daría a este país, apenas en la que implementó la administración anterior le dio 334,000 millones de pesos, que me parece que con mucho superan las otras deducciones que estamos planteando, como pudiera ser la deducción, la depreciación inmediata de los activos fijos, entre otras cosas. Es decir, es buscar un equilibrio y quitar lo que hoy es obsoleto de nuestra ley de ingresos y incorporar materias nuevas que permitan dinamizar la economía y hacer productivo este país. Solo para precisar entonces, ¿quiere decir que al arrastrar el lápiz sí salen las cuentas? Sí, por supuesto que salen las cuentas. Así es. Por supuesto que salen las cuentas. Desde luego no se pretende que se borren de un solo plumazo los 865,000 millones de pesos de costos fiscales, pero sí algunos que ya están desfasados. O sea, se trata de revisar los regímenes especiales. Así es, los regímenes especiales. Por ejemplo, les decía, la repatriación de capitales le daría al país, por lo menos, el antecedente inmediato son 334,500 millones de pesos, que es un dinero fresco que hoy no está previsto seguramente en las cifras de recaudación. O la condonación de los créditos fiscales. Si bien hoy puedes tener una cartera con importantes cantidades económicas que no está recibiendo el Estado mexicano, al permitir estas facilidades de condonación, muchos van a pagar, y también el dato inmediato anterior fue de más de 156,000 millones de pesos frescos para este país. ¿Y lo de los partidos, de los otros partidos, ya está platicado con otros grupos parlamentarios este tema? Hemos dialogado. Yo creo que va a haber muchos que vean con buenos ojos estas propuestas. Gracias. La segunda pregunta es de Rubén Fieital de Canal 11. Senadoras, senadores, buenos días. Hoy sube a tribuna en segunda lectura la ley Taibo. A ustedes les basta con el tuit que publicó donde reconoce que se excedió en su declaración. ¿Va a pasar o lo van a mandar llamar a traer aquí al Senado? ¿Qué va a pasar al respecto? Y la segunda pregunta, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que mañana enviará al Congreso una iniciativa para abrogar la reforma educativa. ¿Qué opinión les merece? Gracias. Bueno, ya lo habíamos comentado la vez pasada, nosotros vamos a votar en contra, no porque no estemos de acuerdo que se elimine la discriminación, simplemente por la connotación que se dio y la violencia que se ejerció contra este Senado de la República.
daremos nuestros argumentos en tribuna, pero nuestra postura es muy clara y la verdad es que la disculpa nos parece absolutamente insuficiente. Víctor Mayén, de Capital México. Perdón, nada más vamos. Nada más para reiterar, nosotros el PAN ha votado en contra de la ley Taibo desde las comisiones. Dijimos que jamás va a ser un tema de discriminación, sino que es una ley a modo. Que el presidente, sin conocer la ley, le ofreció trabajo a su amigo y después quiere modificar la ley para que éste pueda ser titular del Fondo de Cultura Económica. Es una irresponsabilidad y nosotros no lo vamos a acompañar en el Pleno del Senado. Además, después de haber hecho una iniciativa a modo, vimos todos de manera nacional y hasta diría yo internacional las palabras ofensivas y violentas de quien pretende ser titular del Fondo de Cultura Económica, y en el Senado no podemos permitir que se violente a las senadoras, a los senadores y sobre todo a las instituciones. Por eso hoy volveremos a argumentar en contra. Y sobre la reforma educativa, la iniciativa que va a enviar el presidente al Congreso. Bueno, sobre esa reforma quisiera yo decir que tenemos la prudencia y la sensibilidad de esperar a que llegue para ver su contenido. Se han dicho muchas situaciones y bueno, no la tenemos todavía a la vista, la estudiaremos y por supuesto que vamos a fijar una postura, pero sí anticipar que este grupo parlamentario está a favor de la evaluación de los maestros, de la evaluación docente, pero también siempre privilegiando el interés superior de la niñez, de la juventud, de que el Estado mexicano mantenga la rectoría del tema educativo, ¿verdad?, como una cuestión de Estado, y de que se involucre adecuadamente a docentes, a niños, a padres de familia, y no se pierda de vista la infraestructura que permite una mejor calidad del aprendizaje. Víctor Mayén, de Capital México. Buenos días, senadoras, senadores. Yo les quiero preguntar de esta confrontación que hay entre dos poderes, el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, por los sueldos. Parece que en Andrés Manuel López Obrador y su mayoría legislativa en las cámaras no se vale disentir ni opinar en sentido contrario a lo que lo hace el jefe del Ejecutivo. Si me regalarían un comentario al respecto. Y dos, si ustedes consideran que abrogar la reforma educativa es una involución o es un capricho político porque no emana de un gobierno de izquierda. Bueno, primero que nada, sobre la primera pregunta, nosotros estamos siempre a favor de la separación de los poderes. Esta siempre ha sido nuestra postura. Creo que tiene que haber mucho respeto entre ellos y que no haya un involucramiento o un sometimiento de uno hacia otro. Estamos convencidos que ya que Andrés Manuel López Obrador maneja el Ejecutivo Federal, tienen la mayoría en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, y los ministros de la Suprema Corte es otro poder totalmente diferente que habrá que respetar y habrá que cuidar. Y el tema de la reforma educativa, estamos convencidos que es una involución, habrá que ver, como comenta aquí mi compañera Minerva, que habrá que ver cómo llega, en qué sentido llega y sobre todo cuál se va a poner, porque si nos dicen que se va a quitar una, ¿qué se va a poner en lugar de esta reforma educativa? Yo quisiera complementar lo que dice mi vicecoordinador en el sentido de que este Senado de la República, de manera voluntaria, acordada, unánime entre los grupos parlamentarios, acordamos una reducción, no solo del presupuesto que está terminando su ejercicio, sino del presupuesto que planteamos del orden del 24% inferior y que anda en los niveles del 2014. Es decir, no nos resistimos a eso, estamos en la frecuencia de la austeridad y del óptimo y eficiente uso de los recursos públicos. Pero, senadora, ¿usted ve sano entonces que los jueces, magistrados y ministros defiendan su salario? ¿O tienen una visión? Cada poder decide autónomamente y nosotros somos respetuosos de eso. Gracias. Gracias.